Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, aquí estamos un domingo más para compartirles el mensaje que compartimos aquí en la iglesia hoy. Así que espero que sea de bendición. Hoy vamos a hablar en medio de esta decadencia moral que se vive, Dios quiere levantarte a ti, levantar a esa persona que se ha aferrado a Jesús, que se ha aferrado a Él, que le ha entregado el corazón a Dios, levantarlo en medio de la decadencia moral que estamos viviendo. Amén. Quiero compartirte la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante, y dice así: El joven Samuel servía al Señor delante de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse, de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento, y Samuel dormía en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y corrió a Elí diciendo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se volvió y se acostó, y el Señor volvió a llamar a Samuel. Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido aún revelada. El Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor llamaba al joven. Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y sucederá que si te llama, dirás: Habla, oh Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo a Samuel: Y aquí yo voy a hacer algo en Israel, que a quien lo escuche le retiñarán ambos oídos. Aquel día cumpliré contra Elí de principio a fin todas las cosas que he hablado contra su casa. Yo le he declarado que juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no les ha reprochado. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa jamás será expiada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel permaneció acostado hasta la mañana, luego abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: Hijo mío, Samuel. Él respondió: Heme aquí. Él le preguntó: ¿Qué es lo que te ha hablado? Por favor, no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubres una palabra de todo lo que ha hablado contigo. Samuel le contó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Él es el Señor, que haga lo que le parezca bien. Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sabía que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Compartir esta palabra de la historia de Samuel tiene que ver con algo que sucedía en aquella época, ¿no? Y que podemos aplicar hoy aquí. Samuel estaba creciendo y desarrollándose en medio de un contexto bastante decadente desde el punto de vista moral. Pésimo, podemos decirlo. En aquel entonces Samuel había sido llevado al templo por su mamá Ana. Ella era estéril y Dios le dio la bendición de poder tener un hijo, y ella había dicho que lo entregaría al Señor, se lo daría a él después de destetarlo. Más o menos entre 3, 4, 5 años, Samuel fue llevado al templo, y una vez por año la mamá iba al templo a visitarlo, llevaba un vestido, y Samuel iba creciendo en el templo, aprendiendo acerca de lo que era el servicio a Dios. Paralelamente con esto sucedía algo en el entorno de Samuel. Había un sumo sacerdote llamado Elí, que ahí recién lo nombramos, y tenía este sumo sacerdote 2 hijos, uno se llamaba Ofni y el otro Fines. Y estos sacerdotes ejercían, ¿no?, el sacerdocio en el templo. Ellos tomaban los sacrificios del holocausto y bueno, cumplían con lo que la ley debía decir, pero lamentablemente no lo hacían conforme la palabra de Dios lo decía, lo establecía. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, cuando relata lo que hacían ellos: se quedaban con
la parte que debía de ser sacrificada a Dios, que debía de ser ofrendada a Dios, se la quedaban. Si venían con un becerro ahí, con un animal bien engordado, ahí bueno para el Señor, dice que le decían a las personas que iban a dar el sacrificio o a ofrecerlo en holocausto, que se lo dieran a ellos, que se lo quedaban ellos. Estas personas que venían le decían, no, es para el Señor, y ellos decían, si no nos lo das, te lo sacaremos a la fuerza. Y bueno, esta era la situación que se vivía en el entorno de Samuel. Había una decadencia moral muy grande, porque faltaban el respeto a la palabra de Dios, es decir, no había temor por la palabra de Dios. Dice que Elí, mientras oía esto, él no corrigió a sus hijos. Dice, ¿por qué han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé a ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí, y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29, habla de esto. Es decir, que Elí no corregía a sus hijos, les permitía hacer todo, y al permitirle hacer todo, dice que él prefería a sus hijos, agradarlos a ellos, no quedar mal con ellos, y prefería quedar mal con Dios. Dios se lo dice en su palabra, dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Y hoy en día muchas veces cometemos este error de honrar más a nuestros hijos cuando estos están haciendo las cosas mal, cuando viven en pecado, ¿no? Con esto no digo de defenestrarlos y de maltratarlos, ni mucho menos nada de eso, ni maldecirlos, por supuesto. Sí orar por los hijos, sí orar por ellos, interceder por ellos, pero poner a Dios en primer lugar, honrar primero a Dios cuando se trata de decidir entre lo que está bien y lo que es pecado. Decidamos siempre hacer lo correcto para mantener una moral correcta, para tener principios sanos, para tener un espíritu que agrade a Dios y no tener un espíritu y un corazón contaminado y dejar que muchas cosas que no tienen que venir vengan. Elí es un ejemplo de esto. Él dejó pasar el tiempo, dejó y permitió muchas cosas. Dice que los hijos de Elí era tal el pecado que comían las ofrendas que no debían de comer. Lo que debía de ir a Dios, ellos lo tomaban primero y se lo comían. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Dice en 1 Samuel capítulo 2, siempre en el versículo 17, tomaban con irreverencia. Y hoy por hoy mucha gente toma con irreverencia lo que es la alabanza, la adoración, el servicio a Dios, el serle fiel a Dios. Hoy lamentablemente se sigue a Dios pensando en cómo uno cree que es correcto seguir a Dios, no como la Biblia dice que hay que seguir a Dios. Hoy, como escuchamos la noticia, ya creo que es ya sabido, porque es difundido por todo el mundo, lo que la Iglesia Católica quiere hacer, por lo que el Papa ha dicho, que quiere establecer una ley civil para el matrimonio igualitario. Por supuesto, esto va en contra de la palabra de Dios, y esto es parte de lo que Jesús dijo que sucedería en los últimos tiempos, como en la época de Noé, dice, se casaban, se daban en casamiento, pero no era solamente un casamiento como debe ser entre un hombre y una mujer, sino que eran casamientos que Dios no aprobaba. Muchas cosas que se daban en aquella época, vino el diluvio, la tierra fue anegada por agua, fue destruida, y solamente Noé y su familia se salvó. En este tiempo Jesús dice que sucedería lo mismo, las señales serían esas, y hoy estamos viendo todo esto. La decadencia moral es tremenda, y ya la sociedad está probando algo. Hay gente que al desconocer la palabra de Dios lo toma como que está bien, que no está mal que se haga cuando uno habla, lamentablemente, no haciéndole la contra, sino hablando de lo que la palabra de Dios establece, que no va de acuerdo. Por ende, aquel que cree en Jesús de verdad no está de acuerdo con un casamiento igualitario del mismo sexo, automáticamente se tilda de que es una persona que está en contra, o que es una persona anticuada, o que discrimina, que ni en lo más mínimo está la intención de llegar a eso, sino que simplemente la palabra de Dios establece un orden, y eso es lo que debemos de predicar y lo que debemos de enseñar. Por supuesto, hay una decadencia moral. Hoy los divorcios son tremendos, la gente se divorcia, se casa, se divorcia como nada, cuando
no agrada a Dios, tampoco el divorcio. Uno cuando se une a su mujer, forma una familia, es para permanecer para siempre, hasta que la muerte sea la que separe ese matrimonio y no sea un enojo, no sean los rencores, no sean la rabia, no sea cualquier otra cosa que pueda dañar. Lamentablemente hoy el adulterio es más frecuente, el engaño, la gente, uno traiciona a su familia, a su esposa también, no solo con estar con otra mujer, que es muy grave, o con otro hombre en el caso de la mujer, que es grave siempre, sino también a través de las cosas que miramos, a veces la pornografía y muchas cosas que van contaminando al hombre, y eso también es engañar a tu mujer. La Biblia dice, Jesús decía en su palabra, que si alguien mira a una mujer, la mujer del prójimo, o una mujer para codiciarla, en su corazón ya ha adulterado. Por eso al mirar a otra mujer o al mirar algo que no debo de mirar y codiciar y desear eso, ya estoy adulterando en mi corazón y no puedo permitir esto. Por eso hay una decadencia moral, y en medio de esa decadencia moral, quien se tiene que levantar es aquel hijo de Dios. Tú que eres hijo de Dios, que tal vez te has guardado, has sido objeto de burla, has sido objeto de descrédito, has sido tratado como un retrógrada, has sido tratado como una persona que vive en el pasado, con algo antiguo que no se actualiza. En realidad es una persona que en realidad hoy por hoy vive con principios morales sanos. Y ser hoy ser una persona que mantiene esos principios es ser una persona rara, lamentablemente, lo cual es lo correcto. Pero si tú te has mantenido así, eres como ese Samuel que en medio de aquella época donde los hijos de Elí dice que tomaban a la ligera las ofrendas con irreverencia, tú eres ese Samuel que en medio de esa situación hoy está creciendo espiritualmente para ser un ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios. Lamentablemente dice que también los hijos de Elí mantenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en la entrada, en la puerta del templo. Dice que se acostaban con ellas, y eso lleva también hoy al hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo cual es pecado, a tener relaciones sin estar casados. La Biblia dice que es fornicación, es un pecado, por supuesto, y no está bien, pero lamentablemente hoy se permiten estas cosas. Esto también suena extraño, uno dice, pero la sociedad ha cambiado, hoy estar de novio está bien, y uno, si se aman, pueden hacer esto. Delante de Dios esto no es correcto, Dios no puede bendecir tu vida. Ni hablar si siendo cristiano uno lo hace. Cuando uno no es cristiano no entiende y lo ve como normal. Por supuesto, cuando viene el Señor se da cuenta y las cosas cambian y deja de hacer esto. Nosotros enseñamos eso y se casan y les enseñamos el valor del matrimonio, el matrimonio cristocéntrico, ¿no? El matrimonio que Dios estableció heterosexual, el matrimonio entre hombre y mujer, donde se forma la familia, donde pueden procrear, y por eso enseñamos esto. Pero lamentablemente hoy el hombre engaña a su esposa, la esposa engaña a su esposo, muchas cosas que sucedían también en aquella época. La decadencia moral en aquel entonces era tremenda alrededor de Samuel, y hoy también la decadencia moral es tremenda. Hoy tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios, o un hombre o una mujer que quiere hacer las cosas bien, un padre de familia, una madre de familia que quiere enseñarle a sus hijos principios sanos, pero ve que a su alrededor hay muchas cosas que no andan bien. Vemos a nuestro alrededor jóvenes y mujeres, hombres violados, abusados, donde se les destruye sus vidas. Pues bien, el temor de una mamá, de un papá, de que a su hijo le pase esto está presente, pero cuando uno confía en Dios y le enseña principios sanos, Dios va a guardar tu vida, la vida de tus hijos. Y si tal vez te ha tocado pasar por una situación como esta, de abuso, violación, Dios va a sanar tu corazón también. No es que Dios haya permitido eso, sino que Dios está también para sanarte. Lamentablemente pasan estas cosas, pero lo bueno es que Jesús va a estar siempre para sanarte y restaurarte, y que puedas también ser un ejemplo de lo que es vivir una vida de santidad, como dice la palabra de Dios, una vida sana. Por eso en aquel entonces Samuel vivía en este entorno, y en este entorno crecía, viendo y que la sociedad misma veía a los hijos de este sumo sacerdote tener relaciones sexuales ilícitas, profanando el templo, tomando con irreverencia las ofrendas de Dios. Y hoy en día, si lo traemos a la actualidad, no debemos de cometer el mismo error, de tomar con irreverencia el congregarnos, el leer la Biblia, o leerla y practicar el pecado, hacer cosas que no debo hacer. No está bien esto. Eso es una moral
que ha decaído y no puede estar presente. Debemos de cambiar, debemos de pedirle perdón a Dios y de retomar la senda antigua, como dice la palabra, la comunión, la intimidad con Dios. La manera de poder tener presente esto es a través de la palabra de Dios y de la comunión con Dios. Y si tú eres una persona, repito, que está firme y que no ha cedido a esto y te sientes como que estás solo, sigue adelante, porque Samuel también en ese tiempo estaba solo. Porque aún Elí, a pesar de aconsejarlo, él permitía que el pecado de los hijos se diera. Dice la palabra más adelante que Dios le dijo, tú no has corregido a tus hijos, es más, los has preferido a ellos, los has honrado más a ellos que a mí, los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, dice, les has permitido hacer lo que querían. Samuel podía haber optado por decir, bueno, si le permite a sus hijos, también tengo derecho yo de hacer lo mismo. Sin embargo, Samuel entendió el valor que tenía la presencia de Dios, el valor que tenía servir a Dios, el valor que tenía seguir a Jesús. Nada más y nada menos hoy nosotros lo entendemos. El valor que tiene seguir a Jesús significa la salvación de nuestra alma. Estamos guardando nuestra salvación y siendo de bendición, permitiendo que Dios nos use como canales de bendición para otros jóvenes si eres joven, para otras familias si eres un hombre casado, para otros adolescentes si eres un hijo de padres que van a la iglesia, que son cristianos y tú quieres seguir el camino correcto, el camino del Señor. Dios quiere usarte también a ti como Samuel fue usado en aquel entonces. Dice que en la palabra de Dios que Samuel, en medio de esa decadencia moral, crecía. En medio de la inmoralidad sexual, en medio de la irreverencia, en medio del pecado, Samuel crecía y servía a Dios. Y todo eso lo llevaba a guardar su corazón para Él. En medio de esta decadencia moral, guárdate para Dios, sírvele, vive para Él. No había visión con frecuencia, dice la palabra de Dios. Y dice que escaseaba a través la palabra de Dios. Por causa de la vida de pecado que llevaban, por causa de una vida irreverente, por causa de una vida que no era correcta, la palabra de Dios empezó a escasear. No había, dice, visión con frecuencia. Claro, la vida de estos sacerdotes era pésima y no había revelación y lo que se hacía humanamente, imponiendo o estableciendo cosas que nacían de las emociones humanas y no del espíritu. Hoy en día también vemos esto. Aprobamos cosas que no debemos aprobar por emociones, por tener afín una persona o no querer dañarla, o no querer que le caiga mal, tal vez lo que vamos a decir para que no se ofenda. No queremos decir directamente lo que es bueno y lo que es malo. Ay, dice la palabra de al que lo bueno le dice malo y al que a lo malo le dice bueno. No está bien esto. Por eso debemos de tener una moral sana, debemos de tener una comunión con Dios que nos ayude a tener una moral sana y a su vez transmitir y manifestar, viviendo nuestra vida para Dios, los principios de Dios, unos principios que tienen que ver con santidad. La santidad es la que nos permite estar en comunión con Dios. Sin santidad, dice la Biblia, no podremos verle a Dios. La santidad y comunión con Dios lo llevó a ser sensible en medio de una sociedad de pecado. A Samuel, la santidad y la comunión, el estar sirviendo a Dios, lo llevó a ser sensible, dice, a la voz de Dios. Porque de repente, en medio de una sociedad corrompida, de un sistema corrompido en aquel entonces, Samuel escucha la voz de Dios. No sabía cuál era, que era el Señor que lo llamaba, pero 3 veces lo llamó y a la tercera Elí le dijo, mira, cuando te vuelva a suceder esto, que escuches esa voz que te llama, dile, heme aquí, Señor, tu siervo oye. Fíjense que dice la palabra que habla que tu siervo escucha, fue la respuesta, y el Señor dijo a Samuel, y ahí comenzó, la respuesta de Samuel fue, habla que tu siervo escucha, y Dios comenzó a revelarle a Samuel lo que no podía revelarle a otros porque no vivían una vida que agradaba a Dios. Mira, si hoy quieres entender muchas cosas, comprender hacia dónde ir, qué hacer y mantener tu vida espiritual sana, debes de vivir una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. No importa lo que pasa a tu alrededor. Si en tu familia las cosas no se hacen bien, tú sigues fiel a Dios. Si en tu lugar de trabajo las cosas no se hacen bien, tú sigues siendo fiel a Dios. Si en el liceo o en la secundaria, en la facultad, en la escuela, tal vez un niño, las cosas no se hacen bien, tú sigues obedeciendo a Dios, sigues siéndole fiel a Dios. ¿Por qué? Porque a ti Dios te va a revelar las cosas. A Samuel dice que le reveló y comenzó a hablarle. Fíjense que Samuel, en medio de ese caos, recibe revelación de Dios. Pero lo que Dios le dice no era fácil. Dice que le comienza a revelar y le habla justamente lo que iba a pasarle a Elí.
y a su familia, siendo que ya Elí y su familia habían sido advertidos por un profeta. En el capítulo 2 lo leemos, dice que le dijo que esto sucedería y que iban a ser quitados del medio y que no iba a haber sacrificios ni ofrendas para la expiación de los pecados, es decir, que no había vuelta atrás. Y dice que Dios le dijo, esto es lo que voy a cumplir. Dice que va a rechinarle los oídos a Israel con lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque era tal el pecado que debían de escuchar que hay cosas que no estaban bien. Hoy también se permite el pecado en las iglesias, se aprueban cosas, el ecumenismo, el aprobar cosas que no están bien, estar de acuerdo con otras religiones que practican o terminan a la larga reconociendo, queriendo aprobar cosas que van en contra de la palabra de Dios, nos lleva a que nos confrontemos con la palabra y entendamos que hay cosas que no están bien. Por eso decían en aquel entonces, rechinarán los oídos de Israel, y el mensaje iba a Elí y a sus hijos que lamentablemente terminarían por la iniquidad de él, por la desobediencia y por permitir el pecado, destruidos. El pecado va a hacer daño, va a destruir. Por eso Samuel no era fácil, no quería hablarle a Elí estas palabras y le dice, cuéntame todo porque si no que Dios añada y aún sea peor lo que te ha dicho si hay algo que va a suceder, que esto suceda sobre tu vida. Entonces Samuel le contó todo y Elí dijo, el Señor ha hablado, que así sea. Y dice la palabra de Dios que ahí el pueblo comenzó a reconocer a Samuel como profeta. Dice que Samuel, le contó todo y Samuel crecía y el Señor estaba con él y no dejaba sin cumplir ninguna de sus palabras, dice. Todo Israel desde Dan hasta Beerseba sabía que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Dice que Dios no dejaba de cumplir ninguna de sus palabras. ¿Sabes qué? Todo lo que tú digas, lo que hables, Dios no va a dejar sin cumplirlo. Tal vez has hablado de lo que es correcto, de lo que es un matrimonio cristocéntrico, de lo que es vivir una juventud consagrada a Dios, de lo que es vivir una adolescencia para agradar a Dios en medio de las tentaciones, de hacer cosas ilícitas, de tener relaciones fuera del matrimonio, de hacer cosas que no están bien, de ceder a la tentación. Tú te has mantenido firme y te digo que así como Samuel fue levantado y a quien Dios le reveló todo y no dejaba de cumplir ni una de las palabras que él decía, así también Dios va a respaldar cada una de tus palabras, cada uno de los mensajes que has dado a muchos jóvenes, cada uno de los mensajes que has dado a matrimonios, cada una de las palabras que tú has dado a muchas personas. Dios no va a dejar de cumplirlas, va a cumplir. Porque un día se van a dar cuenta que necesitan de Jesús. La única manera de salir de ciertas situaciones familiares, la única manera de evitar un divorcio, la única manera de evitar que el diablo divida una familia es que Jesús entre a ser parte de esa familia. Y para entrar a ser parte de esa familia necesita entrar en cada corazón. Por eso hoy te animo, joven, adolescente, esposo, esposa, padres de familia, que Jesús puede entrar en su vida y todo va a cambiar. Si eres hijo de Dios, mantente firme, no cedas. En medio de una sociedad, de una decadencia moral grande, que Dios te levante a ti para ser ese profeta que levanta la bandera de Jesús, que habla de lo que es la senda correcta, que habla de lo que son los verdaderos principios según la palabra de Dios. Hoy debemos ser como Samuel. No permitir que el pecado corra como agua en nuestros hogares, no permitir que el pecado corra como agua en nuestro entorno laboral, entorno familiar, mucho menos permitir que el pecado corra como agua en la casa de Dios, en la familia de Dios. No lo permitas, no lo permitas. Levántate como un profeta y habla la palabra de Dios. Es necesario que ese deseo de querer agradar a Dios que estaba en la vida de Samuel también sea el mismo deseo que esté en nuestro corazón. Por eso hoy te animo a levantarte en medio de esta decadencia moral, que te levantes. Dios quiere levantarte a ti que te has comprometido con Dios y a ti que tal vez quieres comprometerte con Dios. Y para hacerlo necesitamos simplemente decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Amén. Así que quiero invitarte a orar y a lo que está mal, dile que no. Al pecado, dile que no. Cualquiera sea este, dile que no. Y vive para Dios. Dios respaldará cada una de tus palabras. Dios hará que te reconozcan como un verdadero hijo de Dios. Dice que el pueblo reconoció a Samuel como un profeta acreditado por Dios. Y verán que por haberte mantenido fiel a Dios, por haber mantenido una moral sana, guardada por el Espíritu Santo, verán todos que tú eres verdaderamente un hijo de Dios, que le dice no a lo que está mal y sí a lo que está bien. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Quiero orar por ti para que Dios te dé fuerza y sigas adelante.
Padre, gracias te damos en esta mañana. Oro para que cada joven, cada adolescente que escucha este mensaje, que pelea con la adicción a la pornografía, que pelea, Señor, con deseos de tener relaciones sexuales, Padre, tal vez algunos jóvenes que han caído, Señor, en este pecado de fornicación y se sienten en culpa, oro para que tú les sanes, Señor, para que ellos sean perdonados y se sientan libres totalmente de toda esa culpa, Padre. Que Dios restaure tu corazón, joven. Aquellos que mantuvieron relaciones sexuales y hoy se sienten mal, mujeres que se sienten con culpa, que el diablo las acusa. Dios perdona tu vida si en tu corazón hay un deseo de volver a agradarle a Él. Mujeres que tal vez han abortado y se sienten en culpa por haber cometido un grave error, en Jesús encuentras sanidad. Dios te ama y quiere ayudarte a salir de esa situación. Hombres, mujeres que han engañado a sus esposos, que han hecho mal a la familia, que se sienten mal, hoy Dios te perdona, quiere restaurar tu vida. Oro por aquellos que tal vez están pensando en divorciarse, para que en el nombre de Jesús no permitas que el enemigo divida tu hogar. En el nombre de Jesús, dale una oportunidad, dale ese lugar a Jesús y Él lo va a cambiar todo. Va a cambiar tu corazón, te va a ayudar a perdonar. Mujeres que no pueden perdonar, hombres que les cuesta perdonar. Dios te va a ayudar a perdonar y vas a ver cuán libre te sientes y qué diferente va a ser todo. Oro por aquellos que bajo la adicción de la droga, la adicción de la pornografía, la adicción del tabaco, la adicción del alcohol, están esclavos, Señor, y quieren salir. En el nombre de Jesús, sé libre, sé libre. Jesús llena tu corazón, te trae libertad, para que puedas tener una moral, para que puedas tener un corazón íntegro, para que puedas hablar con tu manera de vivir, predicar con tu manera de ser a otros de lo que es vivir para agradar a Dios. Señor, oro para que en este tiempo se levanten como Samuel en medio de un entorno decadente desde el punto de vista moral. Señor, se levanten hombres, mujeres que te agraden a ti, que sean luz donde vayan. Y Padre, los vean que ellos son verdaderos hijos tuyos. Como Samuel, todos reconocían que estaba acreditado por el Señor, que todos sus hijos en el liceo, escuelas, trabajo, familia, Señor, vean que tú estás con ellos. Padre, y comiencen ellos a traer revelación. Que cada palabra que ellos hablen no vuelva vacía, sino que hará todo lo que, Padre, tú les has dicho o has determinado que sea hecho por medio de esa palabra que van a hablar. Oro, Padre, para que cada palabra que hablen los jóvenes, cada palabra que prediquen, lleve el fruto, lleve el cumplimiento por el cual la envías. Gracias, Jesús, te doy. Oro por los que están enfermos también para que sean sanos. Oro para que restaures corazones. En tu nombre, Jesús, te doy gracias por tu sanidad. Amén. Amén. Muy bien, Dios te bendiga. Espero que sea de bendición esta palabra. Queremos dejarte unos anuncios. Los días sábado y los días domingo estamos aquí en la Casa de Dios, en el Centro Cristiano Manuel, Zorrilla 623, en la ciudad de Durazno. Los días sábado tenemos reunión a las 19:30 horas y los días domingo a las 10:30 horas. Estamos aquí para recibirte, para ayudarte, sobre todo para predicarte el Evangelio, para hablarte de Jesucristo. Él es el que dio la vida por ti y por mí. Él es el que perdona los pecados. Él es el que da vida eterna. Por eso queremos invitarte a que si quieres acompañarnos, puedes hacerlo día sábado 19:30 y domingo 10:30 horas. Amén. El sábado que viene vamos a retomar nuevamente la actividad con los niños para tener la escuelita, ya con todos los protocolos que nos piden para poder enseñarles también a ellos la palabra de Dios. Así que serán bienvenidos. Y aquellos que tienen más de 65 años también queremos decirles que pueden también acompañarnos porque pueden estar con nosotros aquí. Por supuesto, recordamos siempre tapabocas, mantener las distancias, higienizarse bien las manos. A la entrada tenemos esas cosas, la alfombra para higienizar los pies, para desinfectar los pies. Así que esos son los protocolos, lo que nos pide. Y nada, compartir ese tiempo contigo será para nosotros una alegría. Sobre todo, compartirlo juntos al Señor. Amén. Dios te bendiga. Cualquier necesidad, estamos a las órdenes. Una vez más te saludamos. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Dios te bendiga.